Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos por Ecomedio 1220. Bueno, mientras el gobierno mira de reojo qué hace con el tema de las primarias abiertas y quiénes serían los precandidatos del oficialismo en una elección que se espera cuesta arriba, se sumaron esta semana 3 problemas económicos de fondo. Por un lado, el índice de inflación, que dio muy por encima de lo que pretendía el ministro de Economía, 6% en enero, más del 98% acumulado en los últimos 12 meses, un problema muy complicado para Massa y su equipo económico. No logran frenar la disparada de precios. Por otra parte, bueno, un tema que surgió en las últimas horas y que se fue agravando, los cortes de luz en distintos lugares del área metropolitana, la intención de intervenir Edesur, una estrategia que se analizó durante una reunión que hubo hoy entre Alberto Fernández y Massa. Finalmente, tal vez lo que se haga es nombrar un veedor, casi un interventor, en la distribuidora, que es la que más problemas tiene con los apagones y los cortes ya desde hace días. Y por otra parte, la decisión de organizaciones piqueteras de acampar por tiempo indeterminado frente al Ministerio de Desarrollo Social, cuya titular, Tolosa Paz, dijo que ese no es el ministerio de los piqueteros, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, habrá que ver si tiene respaldo Tolosa Paz para mantener esto ante, bueno, otra marcha de los piqueteros frente a su ministerio. Lo vamos a analizar junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tema de los piqueteros, no? Es muy complicado para el gobierno, que hizo una depuración de planes sociales. Todos los días nos enteramos que hay una nueva irregularidad con esto de los planes. Ahora la jueza Servini descubrió que aparentemente una de las empresas que está trayendo a ciudadanas rusas para que terminen teniendo a sus hijos en la Argentina, bueno, también está inscripta, la titular de la empresa recibe planes sociales. Es otra irregularidad detectada por la jueza Servini, pero es un conflicto político de alto calibre. 100.000 planes se dieron de baja, Iván. La ministra hoy pareció ponerse más firme. Efectivamente, José, lo que estamos asistiendo es, bueno, el colapso, si querés, de un sistema de asistencia social de los sectores vulnerables, que en la Argentina se ha convertido en una verdadera industria y que ha perdido, por supuesto, el sentido de ser, que era eventualmente llegar con una asistencia directa a quienes la estaban pasando peor. Claro, quienes la estaban pasando peor fue engrosándose el número de personas en circunstancias vulnerables, pero también fue el propio Estado que fue de alguna manera distribuyendo esos recursos con escasos controles. Y esto no es una novedad, esto viene pasando desde hace muchos años en Argentina, al punto que hay una enorme cantidad de planes, cooperativas, agrupaciones, organizaciones que se han convertido en empresas. Entonces, cuando empezás a escarbar
detrás de estas organizaciones o de estas agrupaciones, empiezas a encontrar que hay, digamos, inversiones reales, no solamente en lo que tiene que ver con la asistencia directa, sino en inversiones de cualquier tipo, o sea, desde el punto de vista financiero, inmobiliario, negocios vinculados a un dinero que se ha acostumbrado, digamos, el sistema a recibir, a otorgar, generando distorsiones al punto que hoy por hoy, nunca, desde hace tiempo, pero hoy por hoy no podemos establecer cuántos son los beneficiarios reales, cuántos efectivamente están en condiciones de recibirlo, cuántos fallecidos han estado recibiendo, por decirlo de algún modo, cuántos han podido acceder a la compra de divisas, cuántos han financiado proyectos políticos. Es decir, que hoy la ministra Tolosa Paz haya decidido dar de baja, bueno, es una señal interesante. ¿Por qué? Y porque en algún momento esto va a haber que hacerlo, digamos. Esta realidad de poner blanco sobre negro, de poner los papeles, digamos, y establecer claramente los padrones, esto hay que hacerlo, es inexorable. Ahora, veamos, en todo caso, si se sostiene en el tiempo, si tiene la consistencia necesaria y la seriedad para llevar adelante este proceso. Difícil pensar que el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno extremadamente débil y en un año electoral, pueda llevar a cabo esta tarea. Ahora, tal vez estemos otra vez más ante la ilusión, José, de un nuevo estilo o de una independencia, autonomía del albertismo frente al kirchnerismo, frente al camporismo, y sea en una de esas plataformas, incluso electoral, mostrando que parte de ese ajuste, parte de esa organización que tiene que ver con la asistencia social, parte del ordenamiento económico que recién referías, tiene que ver con el proyecto de gobierno para la reelección de Alberto Fernández. Iván, lo sumamos al análisis y bueno, a todo lo que es esta realidad económica, a Isidro Guardarucci, economista asociado de la Fundación Fiel. Isidro, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Iván, José? Buenas tardes. Bueno, comentábamos en el arranque del programa que el gobierno no le encuentra la vuelta a la inflación, 6% en enero, más del 98% acumulado en 12 meses. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las razones por las que el gobierno no puede frenar la escalada de precios, Isidro? A ver, escucho con un poquito como me hace eco, así que pido disculpas si por ahí me freno porque me escucho ahí vos. Te escuchamos bien. Bien, el problema acá es que la inflación, como bien se sabe en la literatura y tiene años, siglos de experiencia, es un problema monetario y luego se puede, con alguna raíz de problemas fiscales, del déficit acuciante que tiene Argentina. Diría que el principal problema que tenemos acá es que un problema macroeconómico creemos que lo podemos solucionar con cuestiones micro, como son los controles de precios, como es apelar a la buena o mala voluntad del lado de la oferta. Y esto está comprobado, tiene siglos de experiencia desde el Imperio Romano, que lo primero que hay que hacer para solucionar esto es por lo menos ponerlos de acuerdo con la racionalidad en términos de cómo se soluciona, y que cuando tenés un problema macro, atacar las causas macro, y no creer que esto con algún control particular, con alguna restricción se puede revertir, ¿no? Uh-huh. Bueno, indudablemente hay mucha preocupación en economía, también en la Casa Rosada. Por supuesto, el oficialismo lo que está haciendo son cuentas electorales. Se sabe que un gobierno que no puede frenar la inflación difícilmente gane, pero también da la impresión, Isidro, de que dentro de la coalición gobernante no hay uniformidad de criterios sobre qué estrategia utilizar para frenar la disparada del costo de vida. El kirchnerismo está reclamando que no se cuide el frente de la emisión monetaria, que lo importante es disparar el consumo este año que es electoral. ¿Esto puede complicar aún más el frente de precios? Y sí, a ver, lo que observamos es que después de esa leve baja que tuvimos al final del año pasado, la situación se volvió a acelerar. Ya durante la inflación estuvo alrededor del 6%,
Nosotros en Fiel, con el relevamiento que cerramos de las primeras 2 semanas del mes de febrero, estamos viendo números de vuelta cercanos al 6%, y en tanto y en cuanto el objetivo sea electoral, sea en vez de corto plazo y dejar de lado las soluciones que esto requiere, la situación se va a empeorar y ya se está empeorando. Y uno teme que en un año electoral, con redundancia, las presiones por aumentar el gasto público, por no dar malas noticias a corto plazo, nos incentiven la carrera por un populismo aún mayor. Entonces uno esperaría que el gasto público este año no se va a contener y esta situación que ya estamos viendo, que arrancó en 2023, se consolide a lo largo del resto de los meses, ¿no? La verdad que esta tendencia parece difícil que se revierta más allá del granito, por así decirlo, del final del año pasado. Isidro, ahora, más allá de la concepción que eventualmente tiene el gobierno equivocada sobre cómo abordar la problemática, ¿cuál crees que deberían ser las primeras acciones? Es decir, cuando uno, digamos, advierte un incendio, ¿no? Bueno, lo primero que hace eventualmente es acudir a un matafuegos, apagar lo que se puede, a lo que se tiene a mano, hasta que lleguen los bomberos con la manguera y en todo caso hagan el trabajo más fuerte, más duro. ¿Qué es lo primero que habría que apelar rápidamente, a modo de shock si se quiere, para evitar que esto todavía empeore más? Es decir, estamos en una inflación del 6% mensual. El año pasado, para esta época, era la mitad de la inflación. Y la verdad es que uno no advierte que esto pueda, como efectivamente decís, modificarse en el corto plazo. Pero, ¿existe alguna medida, alguna acción que vos puedas decir, bueno, llega el ministro, lo primero que tiene que hacer es esto? A ver, acá como decíamos hace un ratito, hay un problema fiscal original, por lo menos en estos años de inflación que tiene Argentina, donde gastar más de lo que uno tiene es lo que nos lleva a la necesidad de financiarlo con emisión del Banco Central. Acá la cuestión fiscal es central y es lo primero que hay que hacer. Hemos anunciado varias veces en estos años distintos ajustes de los subsidios, al final en particular a los servicios de electricidad y gas. Esta cuestión siempre quedan pasados en el tiempo, las reglas que se pusieron de actualizaciones quedaron muy retrasadas con respecto a lo que son el aumento de costos. Entonces uno, en primer lugar, diría que la cuestión del gasto público y en particular la cuestión de los subsidios es lo primero e inevitable que hay que ajustar. Ahora, después, siguiendo esa lógica, ¿no? Digamos, tomando esos dos ejemplos, el gasto público, que te preguntaría en todo caso, ¿qué crees que hay que atacar rápidamente, digamos, como medida? Y por el otro lado, los subsidios. Y entendiendo que muchas veces la eliminación de esos subsidios terminan también afectando de algún modo de inmediato los propios índices inflacionarios, ¿es así? A ver, el gasto público, lo primero y principal, el principal componente son los subsidios, obviamente. Okay. Después habría que hacer una revisión integral de todas aquellas partidas donde en la micro se va más dinero que el que debería irse en condiciones normales. El Estado argentino está sobredimensionado a todo nivel, existen tipos de transferencias y de subsidios y de gastos y de compras de dudosa eficiencia a todo nivel, ¿ok? Y así que esta tarea es lo primero que tiene que hacer el gobierno que pretende bajar la inflación, sea o el que le toque estar el 11 de diciembre. La cuestión de ajustar los números a todo nivel de las partidas micro, pero empezando por la cuestión, digamos, macro, por decirlo de alguna manera, que es la cuestión de los subsidios. Eso es, diría, línea cero de la agenda de lo que se tiene que atacar el día que queramos frenar las causas verdaderas de la inflación. Ahora, sobre el efecto que tiene sobre la calidad de vida, y sí, el índice de precios, lo que aquí hay que distinguir es algo, por eso una sutileza, que a veces lo que estamos trabajando en tema de economía hacemos, que es, bueno, el aumento de precios no es inflación. El problema de inflación es cuando es un aumento generalizado y sostenido. El IPC lo que marca es el aumento de precios y se nos van a mezclar algunas cosas. Y en realidad quitar subsidios para normalizar precios es un aumento de un precio, pero es un aumento de un precio relativo. No se asocia a un aumento generalizado y sostenido en el tiempo como es los problemas de inercia inflacionaria, ¿no? Cuando uno lo observa en términos de IPC, sí, es lo mismo cuando uno lo observa, ¿okay? En términos de cuánto impacta en el costo de vida.
pero la inercia que esto genera y las consecuencias en el mediano y largo plazo son bien distintas. Mientras uno corrige un precio relativo, como son quitar subsidios, uno espera que en el mediano plazo esto no tenga efectos que se espiralicen o que aumenten la inercia. Por el contrario, el problema de la inflación es que uno se mete en una inercia donde todos los costos de la economía, todos los precios van a ir aumentando, porque en realidad lo que está pasando es que se atrasa el precio del dinero, ¿no? El valor de nuestra moneda. ¿Okay? Isidro, esto es medio como inevitable. Se conoció el informe oficial sobre el censo de población que dio el INDEC. Hubo varias sorpresas, además de que somos menos de lo que inicialmente se había informado que éramos. Sorprendió el caso del municipio de La Matanza, donde hay mucha especulación de que en el censo anterior a este se infló un poco la población en La Matanza para que ese distrito reciba más por la coparticipación. Ustedes tienen información sobre esto y lo analizaron, ¿no? Sí, a ver, este es un tema que surgió el año pasado cuando alguna gente se empezó a dar cuenta y circuló en Twitter que había unos cuantos números oficiales, digamos, administrativos, con data dura que no se puede falsear, que no coincidían con la población de La Matanza. Es decir, cuando uno miraba las tasas de vacunación, La Matanza tenía muy pocas vacunas en relación a su población, y no comparándolo con Vicente López, sino comparándolo con los municipios que están alrededor, que uno esperaría ver comportamientos similares, no sé, Loma de Zamora, por citar algo, y tenía pocas vacunas, tenía pocos electores, tenía pocos alumnos en las escuelas, y uno empezó a encontrar distintos números que no cerraban. La cuestión es que en el censo pasado, al parecer, la inflación de La Matanza estuvo incrementada. La verdad es que se vio un crecimiento entre el 2001 y el 2010 particularmente alta, y esto en realidad lo que pasa es que ese número que se infló, y ahora lo que se ve es que entre el 2010 y el 2022 el crecimiento fue particularmente bajo en La Matanza. Entonces como que ahora se normalizó el crecimiento de estas 2 décadas. Eso, como aquí en algunos estuvimos diciendo y se estuvo comentando, nosotros hicimos la cuenta, y el impacto que esto tiene es muy fuerte en términos del presupuesto. Los municipios de la provincia reciben un componente muy grande de la coparticipación en función de su población, y haber inflado la población durante 12 años implicó que los recursos que recibía La Matanza eran sobredimensionados y obviamente no tenían un correlato con sus verdaderas necesidades. Uh-huh. ¿Qué cálculo de recursos extras creen ustedes o estiman que recibió La Matanza a partir de estos números inflados? A ver, acá hay un tema que es importante con la nominalidad, que cualquier número, si uno lo piensa en valores de 2022, es una cosa; si lo piensa en valores de 2023, tienen que valer el doble por inflación. La cuenta que hicimos es que para finales de este año, porque la coparticipación de este año está determinada ya por la normativa del año pasado, en valores de este año, algo más de 80.000 millones de pesos habrá sido lo que lo que habrá recibido La Matanza en 12 años, por encima de lo que debería haber recibido. Esto es, más o menos en 12 años recibió 1,5 veces el presupuesto que tendría que haber recibido. Es decir, como que le regalaron 1 año y pico de coparticipación, supongamos, ¿no? Pues sería así la cuenta. La Matanza recibe 1 año y pico de más durante estos 12 años en concepto de población inflada y un coeficiente de difícil veracidad. Isidro, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Salud. Ahí estaba el economista Isidro Guardarucci, economista asociado a la Fundación Fiel. ¿Y qué tema Iván, de la trampa, no? Porque hace un tiempo leía algunos casos de lo que fue la crisis de 1930 en los Estados Unidos, donde muchas personas que cayeron en la pobreza, cuando se recuperaron y bueno, volvieron a su estilo de vida anterior, hubo muchos casos que sorprendieron al propio Estado norteamericano, de gente que fue y devolvió todo o parte de los subsidios que había recibido como ayuda por parte del Estado, ¿no? Acá en la Argentina razonamos todo al revés, digamos, buscamos la trampa. Ahí en el análisis que escuchábamos recién, la trampa está en el municipio de La Matanza, que dice, bueno, inflo la población, total, tengo el apoyo de mi gobierno, somos todos kirchneristas, y así recibo más plata de coparticipación. La trampa está en 100.000 personas que cobraban subsidios o planes sociales y no debían cobrarlo. Ahora el gobierno recién ahora los da de baja,
pero también, ¿no? La trampa esta que está, no sé si es la viveza criolla, no sé cómo llamarlo, pero que también es parte de la cultura argentina, ¿no? Sí, yo, pues, José, que trato en este análisis de no atribuírselo necesariamente a un partido político, a un sesgo ideológico. Lamentablemente me parece que tiene que ver muchas veces con, bueno, determinadas condiciones que ha mostrado la Argentina. Vos también referías a estas situaciones. Yo me acordaba hace unos años cuando apareció en una localidad, creo que de la provincia de Córdoba, que tenía más pensiones por discapacidad que habitantes. Digo, y así podemos seguir enumerando diferentes situaciones, ¿no? Uno ve en la ciudad de Buenos Aires, José, la cantidad de lugares reservados para estacionar para discapacitados, ¿no? Entonces, por cuadra vos podés encontrarte con 3, 4, 5 lugares con patentes de discapacitados, con un lugar específico para dejar el auto, y uno se pregunta, pero ¿qué hubo una guerra? Digamos, ¿cuándo fue esta guerra que ha quedado tanta gente discapacitada? Y seguramente si uno se pone a buscar, está lleno de excepciones o lleno de personas que han, bueno, buscado la trampa, como bien decís, y de funcionarios que han habilitado esta burla al sistema. Bueno, evidentemente yo pensaba también en esta asignación extra de recursos que tuvo La Matanza, que recién conversábamos. Evidentemente, José, acá ha sido un error, si querés, para pensarlo bien, o evidentemente una intención de favorecer a un municipio por el resto, por encima de los otros. Ahora, ¿cómo se recupera esto? Imposible. ¿Cómo por ejemplo, un Estado nacional le dice hoy a La Matanza o cualquier municipio que recibió más coparticipación de la que debía, bueno, ¿sabes qué? Nos equivocamos, te pedimos que devuelvas lo que te dimos de más? Sí, va a ser una misión Inviable, casi imposible. Inviable. Iván, lo sumamos a Martín Bazán, subdirector de CB Consultora, porque ellos hicieron un estudio muy interesante sobre la imagen de algunos gobernadores y queríamos conversar con él sobre este y otros temas de opinión pública. Martín, José Calero e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya hay varios dirigentes provinciales que quieren la reelección, también otros intendentes la buscan. ¿Ustedes hicieron algún estudio sobre la imagen que tienen estos mandatarios? En líneas generales y compartiendo los puntos más importantes, ¿qué obtuvieron, Martín? Bien, como bien comentaba, es un estudio que venimos realizando ya hace alrededor de 2 años, en donde medimos en cada una de las provincias a su propio gobernador. En 24 distritos, en las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como puntos a destacar o puntos más importantes, podríamos resaltar que Sergio Uñac, gobernador de San Juan, fue quien mayor imagen positiva obtuvo en la provincia de San Juan, con 68.8% de imagen positiva. El segundo lugar para un opositor, Sergio Uñac de San Juan, un oficialista. Gerardo Morales de Jujuy obtuvo el segundo puesto en este ranking con 68.3 de imagen positiva, y el tercer lugar queda para Juan Schiaretti de Córdoba con 67.9 puntos de imagen positiva dentro de la provincia de Córdoba. Esos serían los 3 primeros puntos, los 3 primeros puestos de este ranking. Ahora, Martín, a otro... Sí. No, ahí me gustaría hacer Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. Me gustaría hacer un punto ahí, ¿no? Porque interesante entender, o me parece por lo menos un ejercicio intelectual para hacer, qué es lo que ven, en todo caso, la sociedad, los ciudadanos de a pie, a la hora de ponderar en esos valores que son altos realmente. Tener más del 60% de imagen positiva, un poder ejecutivo en un país con 6% de inflación, obviamente que no es responsabilidad de la provincia, digo, pero ¿cuáles son los atributos que está encontrando eventualmente la sociedad o esas, digamos, habitantes de esas provincias para otorgar la ponderación en esos niveles? Bien, este estudio que nosotros hacemos
al ser un estudio muy grande y de una magnitud, son cerca de 20.000 encuestas, nosotros no preguntamos datos cualitativos, digamos, solamente preguntamos niveles de imagen, pero como bien decías, es algo que nosotros venimos estudiando y que en estos 2 años nos hemos dado cuenta de que hay gobiernos provinciales, por ejemplo, repasamos el gobernador de San Juan, Sergio Iñak, siempre se ha encontrado entre los primeros 4, 5, 6 puestos y tiene una imagen superior al 65% en la mayoría de los estudios. En San Juan lo resaltan como con esos niveles de imágenes positivas. Pero, por ejemplo, cuando pasamos y preguntamos en San Juan por Alberto Fernández, siendo del mismo partido político, y por ahí un poco respondiendo a esto que vos señalabas de, bueno, vivimos en un país que tiene un país donde la inseguridad, la inflación y la salud son los temas que se destacan como más críticos a cualquiera de los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, pero cuando preguntamos por Alberto Fernández en San Juan, por ejemplo, obtiene una imagen positiva del 36.9%. Fijémonos las diferencias que existen entre los niveles de imágenes de unos y otros, y esto pasa en muchas de las provincias. Entiendo porque la gente cuando realiza la encuesta, cuando le da una imagen positiva a unos y a otros, hace una valoración diferencial de los roles que ocupan y de los puestos que ocupan. Por ejemplo, otro caso también similar es cuando preguntamos, por ejemplo, en Rosario, por el intendente de Rosario, que viene teniendo una valoración positiva, por ejemplo, tiene este mes 64.2% de imagen positiva, y entonces consultamos por qué si los niveles de inseguridad en Rosario son altos, y entonces cuando preguntamos por el gobernador, ahí los niveles de imagen positiva decaen y la imagen negativa sube muchísimo, entendiendo que la seguridad es de responsabilidad de el gobierno provincial, por lo cual me parece que la gente tiene un poder analítico de a quién corresponde cada uno de lo que está pasando y de cuáles son los errores de unos y otros, y no se pone todo en la misma bolsa generalmente como se cree, y los votos son bastante inteligentes. Debe haber mucho de eso, la capacidad para distinguir qué atribuciones son propias del Estado provincial y cuáles son del Estado nacional. No obstante, esto llama la atención, sobre todo cuando uno viene escuchando un fuerte divorcio de la sociedad con la dirigencia política, una decepción generalizada con la clase dirigente que muestra, en todo caso, una agenda bastante distinta de la gente. Bueno, que aparezcan estos gobernadores, que por otro lado no es novedad, en realidad me parece, confirmame si estoy en lo cierto, son gobernadores que ya hace tiempo vienen mostrando, evidentemente por logros de la gestión, imágenes positivas, no necesariamente traducidas en intención de voto, pero sí imágenes positivas interesantes, ¿no? Sí, totalmente. También hay que tener en cuenta que son algunos gobernadores que ya vienen con un mandato, por ejemplo el caso de Juan Schiaretti, estamos hablando de un segundo mandato, de un proceso que viene de muchos años acompañando a De la Sota, y bueno, ese 67.9% de imagen positiva no se construye de un día para el otro, sino que es una construcción de años, y que también conlleva una estructura provincial que en cada una de las provincias es particular, y al ser un país tan federal, cómo se compone la estructura de la provincia y cómo la política influye en cada una de las provincias y cómo se ven a esos gobernadores es muy particular en cada una de ellas. Lo que nos ha puesto o nos ha dejado ver este estudio es la influencia de cada una de las estructuras políticas y de los partidos políticos dentro de la provincia, y cómo a través de los años han ido manteniendo y fortaleciendo mucho sus imágenes, y sobre todo por un partido político generalmente que se encuentra detrás, que es el que brinda la estructura para poder tener esa imagen. Martín, repasando, dos dirigentes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo están en imagen estos dos dirigentes? Bien, Horacio Rodríguez Larreta ocupa el lugar número 7 este mes, con 63.7 de imagen positiva. Horacio Rodríguez Larreta siempre se ha mantenido dentro de ese grupo de 8 o 9 dirigentes que supera el 65% de imagen positiva, y ha estado en los primeros lugares
dentro de este ranking. El caso de Axel Kicillof es un poco distinto, siempre se ha encontrado en el fondo de la tabla y tiene un 43.7% de imagen positiva, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañado en ese último lugar casi siempre con Alicia Kirchner de Santa Cruz, con 45.2 de imagen positiva. Esos son los dos dirigentes que quizás, como comparado recién a algunos de los que siempre se encuentran dentro de los primeros lugares, ellos son casi siempre los que cierran la tabla y sobre todo son los que tienen una imagen negativa más alta que la imagen positiva. Martín, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto y quedamos a disposición para ir analizando todo lo que vaya teniendo. Muchas gracias. Ahí estaba Martín Bazán, subdirector de CB Consultora, con todo este ranking muy interesante sobre los gobernadores, ¿no? Que en definitiva tienen que llevar adelante su provincia. Iván, nos reencontramos, si te parece, la semana próxima. Con mucho gusto, José. Un abrazo grande. Abrazo. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad. Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.com. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y todo lo que viene lo vamos a analizar ahora junto a Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, leímos mucho en estas semanas de que el litio va a ser el oro blanco del futuro, pero otro tema que está primero en la discusión sobre las nuevas tecnologías y lo que viene es la fabricación de microchips. Es una guerra, tal vez por ahora un poco silenciosa, pero es una guerra que viene, ¿no? Sí, es algo de lo que quizás no se está hablando tanto a nivel periodístico, pero en lo que es el ambiente de la tecnología es uno de los temas que ya lleva varios años y que realmente está afectándonos en el día a día, incluso a los consumidores. Parece algo bastante abstracto y vamos a tratar de analizarlo en forma bastante simplificada en el día de hoy para tratar de echar un poquito de luz sobre esta nueva, así como estaba la carrera espacial durante la Guerra Fría,
ahora hay una carrera que tiene que ver con los nanómetros y con la capacidad de hacer procesadores y chips cada vez más pequeñitos, porque realmente eso afecta muchísimo el rendimiento y la capacidad de procesamiento que ofrecen. Bueno, y son microchips que no solo van en nuestras computadoras y todo lo que es la tecnología informática, sino también, por ejemplo, en los autos, ¿no? Así es. Estamos en un momento que es muy interesante. En los últimos 10 años, el avance tecnológico fue tal que estamos hablando de que los procesadores, los chips, todo tipo no solamente los procesadores de las computadoras, sino, como decís vos, los procesadores que se utilizan para poder construir la inteligencia artificial de los vehículos, que tienen también fines militares, y por eso pasan otras cosas de fondo que son bastante importantes, llegaron a un punto en el que estamos hablando de que los procesadores se fabrican midiéndolos en nanómetros. Y para hacernos una idea muy gráfica, en 1 milímetro caben 1.000.000 de nanómetros. Y las tecnologías más nuevas se están fabricando procesadores como los que uno puede tener ahora, que son del orden de los 5 y 10 nanómetros, y lo que está por llegar este año van a ser chips y procesadores de 3 nanómetros, y ya se está trabajando en 2 nanómetros. Estamos hablando de que se tienen que hacer cada vez más pequeños estos procesadores, porque ese es el límite que tiene la tecnología el día de hoy. Necesitamos que esos entren cada vez más transistores para poder procesar la información en ese espacio reducido, por una cuestión de que un procesador tiene cientos de millones de procesadores. Necesitamos que sea cada vez más pequeño para poder poner más transistores y poder tener más capacidad de procesamiento. Y las herramientas más avanzadas que existen hoy, como lo que es la inteligencia artificial, como lo que es el análisis de datos, de imágenes, cosas que realmente requieren una capacidad de proceso muy grande y que por eso están explotando en estos últimos años, requieren que tengamos esa tecnología cada vez más miniaturizada. Esto no solamente nos lleva a un escenario que tiene que ver con lo tecnológico, sino que también termina afectando a cuestiones políticas, y es algo que está generando un problema que termina afectándonos a todos nosotros también. Y en esta guerra por ahora silenciosa, Occidente trata de frenar a China. Así es, sí. Una de las grandes preocupaciones que se notó mucho durante el gobierno de Donald Trump, pero que también continuó con Joe Biden, es que lo que no se quiere es que China tenga la capacidad de producir sus propios procesadores o sus propios chips en las tecnologías más avanzadas. Y hay un tema que es muy importante, es que a nivel mundial son muy, pero muy pocas las empresas que se pueden contar me sobran por mucho los dedos de una mano, a punto tal que hay una sola empresa que tiene la capacidad de fabricar las máquinas que permiten fabricar estos procesadores. Y esa es una empresa que está en Países Bajos, que es la más importante del mundo, que es ASML, y esta empresa es la única que al día de hoy tiene la tecnología más avanzada para poder producir las máquinas que fabrican estos procesadores y estos chips. Las últimas noticias, que son de hace poco menos de las últimas 2 semanas, son que Estados Unidos se puso de acuerdo, después de meter mucha presión, porque es una guerra, como te contaba, que viene desde hace varios años, con Países Bajos y con Japón, que es el otro país que, aunque no tiene la tecnología tan avanzada como esta empresa de Países Bajos, también está cabeza a cabeza para llegar a esos estándares, para que no se le pueda vender a China las máquinas más avanzadas. Todo esto repercute en forma directa en un escenario bastante complicado que tenemos todos los usuarios de tecnología, y en verdad todos, porque a fin de cuentas los costos de la tecnología terminan repercutiendo sobre todo lo demás, que es que hay una escasez estos últimos años de procesadores, de placas de video, que seguramente también hay otros factores para analizar por esta cuestión de que haya habido tanta escasez, y eso también termina afectándonos algo de lo que tanto no se habla en el día a día nuestro. Por ejemplo, conseguir una placa de video estos últimos años ahora
está revirtiéndose un poco la situación, fue muy difícil porque no había producción suficiente, se dependía muy fuertemente de muy pocas empresas que son las que tienen capacidad para poder hacer este tipo de producción. Hay menos de 50 máquinas en el mundo que pueden realizar este trabajo y se combinaba con la situación del minado de Bitcoin, por lo que había escasez de placas de video porque las grandes granjas de minería de Bitcoin compraban en cantidades gigantescas las pocas placas de video disponibles y no llegaban a los consumidores finales. Cosas que parecen muy abstractas, muy incluso hasta muy de política internacional, pero que terminan afectando al consumidor, a veces no el consumidor especializado solamente, sino que también nos termina afectando a todos porque termina repercutiendo en el costo de montones de otras cosas que a veces no nos damos cuenta. Bien, la guerra se libra no solo con tanques, con rifles, también se libra, o con drones, en este caso con microchips. Rodrigo, gracias por toda la información, nos reencontramos la semana próxima. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Bien, bueno, interesante en este mundo que viene, bueno, por dónde está pasando también parte de los grandes litigios de las potencias, ¿no? En este caso, Estados Unidos en sociedad con Países Bajos tratando de frenar a China, ¿no? Y su producción de microchips. Volvemos al tema económico, más allá del dato de inflación que se conoció esta semana, 6%, un nivel altísimo todavía. Hoy se conoció el dato de uso de la capacidad instalada de la industria y está mostrando que hay una desaceleración en diciembre, en el último tramo del 2022 que se consolidaría este año. Pero ¿quién mejor para analizarlo que Orlando Ferreres, a quien tengo en línea? ¿Cómo estás, Orlando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, sí, ¿ustedes están midiendo esto? ¿Están observando que hay una desaceleración de la actividad fabril o de la construcción? Sí, ya nos dio el valor desestacionalizado del mes de diciembre, nos dio como 1 y pico % menos que noviembre. Quiere decir que se está, digamos, entrando en una zona de estancamiento o recesión que puede ser el pronóstico del sector industrial para este año y también para la parte agropecuaria, sobre todo agrícola y pecuaria, que van a tener una menor producción y por lo tanto va a ser un año de sequía y de problemas del Producto Bruto. Por eso calculamos también una disminución del Producto Bruto de más o menos 1,7, entre 1,5 y 2, que va a ser la recesión del año. Para un año que tenemos elecciones no es un buen resultado de la recesión, sino que cuando tiene el problema de que viene justo en el año de las elecciones, ¿no? Bueno, y a esto hay que sumarle, Orlando, bueno, el pronóstico que ha hecho la Bolsa de Cereales, que está indicando que van a ingresar menos divisas por unos 14.000 millones de dólares este año, porque de alguna manera esas divisas también mueven toda la actividad económica, ¿no? Sí, por supuesto, eso también lo tenemos que agregar y lo tenía en mente ya. Lo que pasa es que los 14.000 millones se van a notar mucho, sobre todo en los meses de invierno, donde no va a venir tal oferta de dólares como se estaba esperando, y entonces va a ser para el momento de las PASO que estaremos sufriendo ese peor momento de la agricultura y ganadería para el ingreso de los dólares, que es prácticamente uno de los sectores que más ingresa dólares neto de importaciones, ¿no? Así ahora, que bueno, es un problema. Si actividades tan claves como la actividad fabril y otras que son generadoras de empleo, bueno, ingresan en esta meseta, ¿qué se puede esperar en materia de mercado laboral, Orlando? Bueno, básicamente va a ser un año difícil para el mercado laboral porque la actividad promedio va a caer. Claro que en gran parte por la sequía del campo, pero también en la parte industrial se va a notar un efecto de la demanda de empleo sobre el sector industrial y los servicios posiblemente también. O sea, va a ser un año complicado desde el punto de vista laboral con menor demanda.
Este 6% en enero que registró el INDEC, desde el Ministerio de Economía hoy decían, bueno, la tendencia va a bajar en febrero y va a continuar descendiendo en marzo y abril. ¿Tu impresión es la misma, que puede haber un descenso del costo de vida este mes? No, yo creo que no, que puede mantenerse o inclusive incrementarse, porque la última semana donde se notó un poquito de aumento del precio de la carne, pero después en febrero subió como 40% ya. O sea, eso va a tener impacto en la inflación, lo mismo que otros precios relativos como la electricidad, el gas, agua, que estaban atrasados y que también aumentaron encima que otros sectores, también como todo lo que es restaurantes y hoteles, está sufriendo el ajuste de sus precios relativos. O sea, yo no veo que vaya a bajar por lo menos en febrero. Ahora, marzo y abril, tenemos que ir viendo cómo viene la evolución y ahí podremos hablar un poco más con los datos en la mano. Y con esta proyección de 2 meses del verano, ¿ustedes qué pronóstico están haciendo de inflación para el 2023? Estamos haciendo un pronóstico cercano al 100%, como fue el año pasado también 94,8%, o sea, un número parecido al del año 2022, donde van a sufrir, digamos, mucho las consecuencias los trabajadores porque no van a tener empleo o porque el salario real se les puede complicar. O sea, es un año difícil desde el punto de vista de que el gobierno pueda ganar las elecciones, porque todo indicaría que le está dando negativo para la votación, ¿no? Orlando, gracias, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por llamar, hasta pronto. Ahí estaba el economista Orlando Ferreres. Bueno, el pronóstico de su consultora, que es una de las más seguidas por el mundo empresarial, está arrojando otro 100% de inflación para este año. Son 40 puntos más que lo que pretende o lo que prometió Sergio Massa, 60% en el presupuesto. Complicado, por lo menos un arranque complicado para el 2023 en materia de precios. Ya seguimos. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Bueno, y toda la información de la provincia de Buenos Aires llega de la mano de Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, recién entrevistamos hace un ratito nomás a un especialista que analizaba los números del último censo y los comparaba con el anterior en función de un partido clave como es La Matanza, y realmente él estimaba en más de 80.000 millones de pesos la plata que recibió de más ese municipio, que se sabe es el gran protectorado kirchnerista y del peronismo, Juan. Y vos creo que tenés un poco más de letra sobre el tema. Sí. A ver, que evidentemente podemos definirlo en que hubo una travesura desde el municipio de La Matanza, avalada por la provincia de Buenos Aires, para justamente que el intendente Fernando Espinosa pueda disponer de más dinero para gestión. Ahora bien, también hay que entender de que en los censos realizados, tanto 2010 como el último, La Matanza tiene algo así como, datos extraoficiales, 190 villas miserias o barrios populares, que en su gran mayoría no fueron censados. Entonces hacían proyecciones, y evidentemente hubo muchas zonas que no, también no populares, que el censista no vino y se puso directamente por proyección, ¿no? Bueno, qué tema Juan, porque digamos, por un lado tenés un municipio que es, no sé, la sexta, séptima provincia del país, con muchísima pobreza. Históricamente la quinta provincia. La quinta provincia, bueno, mirá vos. Y es más, esto o va a la justicia, y la justicia creo que va a sugerir que Espinosa haga un gesto y devuelva la plata, pero también la provincia de Buenos Aires, lo ha dicho el señor gobernador, que no quiere hacer nada. Entonces es una manera de proteger. Sí. Bueno, y además vos estás contando que hay muchos habitantes de La Matanza
y creo que debe ser también en otros distritos como Loma de Zamora o en José Cepaz, donde la población que vive en las peores condiciones ni siquiera tuvo oportunidad de tener presencia en el censo. Coincido, este espejo también se puede dar tranquilamente en Los Moreno, se puede dar en Quilmes, se puede dar en Florencio Varela, como vos decís bien, Loma de Zamora, Avellaneda, sí, es verdad. Bien, repasando un poco la grilla que nos anticipaste, Juan, y arrancamos en este caso con información del Partido Obrero. Sí, tuvo un plenario ahí en el Club Lanús, donde en el orden nacional han resuelto participar de las elecciones PASO en lo que sería en el Frente de Izquierda. Presentaron esta fórmula. Los precandidatos a presidente de la Nación sería Gabriel Solano, legislador por la ciudad de Buenos Aires, y la candidata a vicepresidenta de la Nación, la diputada nacional de La Matanza, Romina del Pla, quien perdió el SUTEBA local. Mientras tanto, un conocido, Néstor Pitrola, sería el precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, y Vanina Biasi rumbo a la jefatura de la ciudad de Buenos Aires como candidatos. Bueno, bastante anticipada la definición de candidaturas en el Partido Obrero, bueno, que también está en la mira por el tema de los subsidios y el manejo de los planes sociales. ¿Qué está haciendo el interminable Armando Cavalieri, el secretario de Comercio? Exactamente, un día apareció un Armando Cavalieri que por lo general no aparece, o sea, no es de tener mucha exposición pública. Esta vez decidió tenerla porque dijo: señores, yo voy a apoyar a Juan Schiaretti, candidato a presidente o precandidato a presidente, y acá voy a trabajar con el movimiento obrero. ¿De quién estamos hablando? Los popes de la CGT Nacional. Héctor Daer, Carlos Acuña, Luis Barrio Nuevo. Permitime comentar que tanto Luis Barrio Nuevo como Carlos Acuña tengo entendido de que estaban trabajando con Sergio Massa, ¿no? Acá puede haber novedades. Y te doy otro detalle para armar un poco el rompecabezas, de que Daniel Amoroso es legislador porteño, hombre del juego, ¿no? Del punto de vista que su sindicato trabaja mucho con los trabajadores de bingos y casinos, casualidad para juntar dinero para la campaña. Es uno de los jefes de campaña, es uno de los jefes que se está encargando de la comunicación con su agencia Italia Comunicación. Es el responsable de los spots de campaña. Bueno, este jueves entiendo que va a ser la reunión de la mesa política que ha lanzado el oficialismo. Uno de los participantes ahí va a ser un dirigente de la Cámpora, el Cuervo Larroque, y hay novedades con él, ¿no? Sí, tiene la autorización o tendría la autorización de Cristina para lanzar una agrupación denominada La Patria es el Otro. Tiene fecha de salida a la cancha 11 de marzo en Avellaneda. La estrategia de esta agrupación es sumar dirigentes por fuera de la Cámpora. ¿Quiénes ya han confirmado presencia el 11 de marzo en Avellaneda? Por supuesto, el intendente Jorge Ferraresi y el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, Vanessa Siley, diputada nacional, Pablo Moyano. Estoy hablando 3 importantes dirigentes de transición gremial. Bueno, hay un dirigente que supo estar muy cerca de Alberto Fernández. No sé si, ahora vos me lo aclararás, si lo sigue estando, pero el chino Navarro también está moviendo algunas piezas, ¿no? Yo creo, si me permitís, que Levita está jugando a 2 puntas. ¿Por qué? Mantiene los cargos y las representaciones vía Alberto Fernández. Más, ellos trabajaban por la reelección de Alberto, pero sé que estuvieron charlando y están negociando con Cristina para que le permitan habilitar colectoras, listas propias en municipios como Matanza, como Merlo, como Quilmes y Lanús, entre otros. Pero la noticia nos dice que Fernando Chino Navarro visitó la sede del Centro Comerciante de San Justo, estuvo reunido con un buen número de comerciantes, quienes dentro de todo le han dado un panorama bastante complicado, y en especial hubo algunos palitos para el señor intendente. Bien, bueno, todavía no entramos en campaña y ya hay mucha información circulando sobre dirigentes que quieren ir acomodándose. Veremos cómo les va, querido Juan. Gracias por toda la info, nos reencontramos la semana próxima. Vámonos, hasta el próximo miércoles.
Bien, ahí estaba toda la información de la provincia de Buenos Aires. Vamos cerrando con dos cortitas. Y por un lado, tristeza en Hollywood por la muerte de Raquel Welch, falleció a los 82 años, considerada una de las mayores símbolos sexuales de Hollywood. Bueno, Raquel Welch falleció hoy, lo comunicó su familia, y en estos momentos hay mucha expectativa en el Buenos Aires Lawn Tennis. Debuta uno de los mejores jugadores del mundo del momento, Carlitos Alcaraz, en el Argentina Open. Desde las 21:20 enfrenta al serbio Laszlo Djere en la segunda vuelta del torneo. Carlitos Alcaraz, que tiene solo 19 años y fue la revelación del 2022, ya llegó al número 1 del mundo. Nos vamos. Gracias por la producción de Roberto Blanco, la puesta en el aire de Gerardo Subirana. Nosotros nos reencontramos el miércoles próximo desde las 20 en Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. It was bleeding around to the sea.